Hermanos y amigos, es un gusto saludarlos. Deseo que la paz y la bendición del Señor esté con ustedes. Esa paz que nos guarda en medio de la tranquilidad y también en medio de los problemas. Quisiera invitarlos a que hoy recordemos las palabras que escribió un hombre que él mismo consideró que no amaba al Señor como debía. Que el Señor le preguntó 3 veces si lo amaba. Y cada que él respondía algo, el Señor le decía: pastorea mis ovejas. Este hombre, como sabemos, fue Pedro, un hombre a quien el Señor le dio el amor necesario para pastorear a la iglesia en los primeros años que ésta tuvo. El apóstol Pedro aprendió con el Señor que el amor verdadero también va acompañado de la verdad, pero de la verdad dicha en amor. Es decir, antes de decir la verdad, el Señor enseñó que debemos aprender a amar. Amarlo a Él y amar a los demás. Y muchas veces nosotros nos olvidamos del amor a Cristo y el amor a los demás. Y podemos decir cosas como: tú sabes que soy muy sincero, o saben que soy muy honesto. Y decimos las cosas como las vemos, pero sin amor. Y más bien hasta podríamos decir que tenemos cierto grado de rudeza. Pero veamos cómo le habló Pedro. Un mensaje fuerte a la iglesia, pero dado en amor. Y este mensaje es un ejemplo para nosotros de alguien que aprendió a amar primeramente y después a tratar a las personas de tal manera que estas personas fueran pastoreadas. Ese es el tipo de trato que Dios quiere que tengamos nosotros. Y la pregunta que 3 veces le hizo el Señor a Pedro es una pregunta para nosotros también. ¿Me amas? Antes de hablar con los demás, antes de pensar que tienes cierta influencia o antes de pensar que tienes cierta autoridad para regañar a otros, para reprenderles, para instruirles, la pregunta es: ¿me amas? Es necesario que antes de hablar amemos al Señor y amemos a los que son del Señor. Vamos a ver esta lectura que está en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6, que dice: en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haber visto ustedes lo aman, y a quien ahora no ven, pero creen en Él, y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. Bueno, este no era un tema fácil. No es fácil decirle a alguien que va a sufrir, pero el apóstol sabía que él tenía que preparar a la iglesia para el sufrimiento. El sufrimiento es parte de la fe, de hecho es parte de la vida. Pero el sufrimiento de los cristianos es distinto, porque el cristiano ahora sufre por Cristo. Pero veamos cómo el apóstol enseña sobre el sufrimiento y enseña a la iglesia en amor. Y esto es lo importante en temas sencillos y en temas difíciles. Primeramente, vemos que el apóstol no es fatalista. No les dice: ¿saben? Van a sufrir. Y no tiene en su mensaje un fatalismo o un negativismo. No tiene un acento de condenación, sino que antes de hablar de aflicción, él les habla de un gozo. Y después de hablar de la aflicción, les sigue hablando del gozo del Evangelio. Veamos qué importante es la forma como hablamos. Que sea una forma para edificar. Porque él dice: en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas. Entonces, de esta manera, sin ser fatalista o negativo, Pedro le muestra a la iglesia que el cristiano solo sufre si es necesario. Porque él dice: aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas. Y esta expresión nos recuerda la cruz de Cristo. Pues el Señor oró en el Getsemaní y dijo: Padre mío, si es posible,
pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. Y vemos que el Padre ama al Hijo, pero era necesaria la cruz. Y así también la cruz del cristiano es necesaria muchas veces. Hay veces que el sufrimiento cumple con algún propósito de Dios que es más alto que nuestro entendimiento. Y aunque no lo entendemos, muchas veces por eso Dios lo permite, porque es necesario para algo que está en sus planes y entendimiento, aunque no necesariamente en nuestros planes o en nuestro entendimiento. En segundo lugar, el apóstol enseña que, a diferencia del mundo, el sufrimiento del cristiano produce una fe que exalta a Dios. Porque él dice, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallado que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Muchos sufren por sus ideales, sean buenos o malos. Otros sufren como consecuencia de sus pecados o incluso por pecados y maldades de otros. Y otros sufren de manera natural, como por la enfermedad. Pero al cristiano, al creyente, se le ha concedido que su sufrimiento, sea cual sea, sirva en beneficio de su fe. Filipenses 1:29 dice, porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Y esto es una bendición, porque el sufrimiento está en esta vida y está en este mundo, pero no todos sufren por Cristo. Sufrir por Cristo nos lleva a que el sufrimiento tiene el más grande de los propósitos. Ningún sufrimiento del cristiano es en vano. Todo sufrimiento es por Cristo. Dios nos ha concedido que nuestros sufrimientos sean por Él. Tienen el propósito más grande que hay del sufrimiento. Aún los sufrimientos por los que hacemos mal, por ejemplo, si hago algo mal y tengo consecuencias, pero soy cristiano, esos sufrimientos van a servir para purificar mi fe o nuestra fe. Y también todo sufrimiento, por ejemplo, cuando alguien nos por alguna actitud o palabra nos hace sufrir, todo sufrimiento va a obrar a favor de la fe del cristiano. Por ejemplo, lo va a ayudar a madurar en Cristo. Los sufrimientos por injusticias nos servirán para dar testimonio del carácter de Cristo que está siendo formado en nosotros. Porque como dice este texto, Dios quiere que nuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Número 3. Parece que cuando Pedro decía estas cosas a la iglesia, quizá estaba recordando cuando el Señor le preguntó 3 veces si lo amaba. Porque recordemos cómo él le había fallado al Señor, lo había negado. Y él estaba triste por eso y lloraba por eso. Pero el Señor le hizo ver que a pesar de fallar, él sabía que Pedro lo amaba. Y ahora, siendo restaurado, Pedro le dice a la iglesia, a quien sin haber visto, es decir, a Jesús, ustedes lo aman. Ustedes lo aman. Es lo que Pedro aprendió del Señor, que él sí amaba al Señor. Él había fallado y estaba triste, pero lo amaba. Y con esa seguridad se lo dijo a la iglesia, ustedes aman al Señor, a quien ahora no ven, pero creen en Él y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria. Y así como el Señor lo animó y restauró y lo guió a ser fructífero en su reino, ahora el apóstol le habla a una iglesia que padece, que está siendo madurada, que está creciendo en su fe. Y les dice que ellos también aman al Señor. E incluso les muestra cómo en las aflicciones ellos no se están apartando de la fe, sino que aún se gozan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria. Y esta es la señal de que ellos son salvos, porque Él les habló de las etapas de la salvación. Y qué importante es que veamos las etapas de la salvación que se muestran en estos textos para que nos gocemos en tener una fe verdadera, una fe que verdaderamente trae salvación al alma. Veamos cómo les explica
en el amor que nace del Evangelio las etapas de la salvación. Porque la doctrina no es solo intelectual, sino es la verdad dada en amor. Y así les explica las etapas de la salvación. Primero les dice que ellos se gozan en su herencia futura. Este es el gozo de la salvación. El gozo de sentirse perdonado, de saber que vamos a estar con Cristo por la eternidad. Este es el gozo inicial del cristiano. Después les dice que hay aflicciones que ayudan en la fe. Y después les dice que a pesar de las aflicciones, ellos aman al Señor. Es decir, no abandonan la fe cuando son afligidos. Y no solo les dice que aman al Señor, sino que siguen creyendo en Él, no reniegan de la fe. Y no solo aman al Señor y creen en Él, sino que se gozan de manera inefable en Cristo. Esas son etapas de la salvación. Número 1, el gozo de la salvación. Cuando sabemos que somos perdonados, que el Señor ha venido a morar a nuestro corazón. Número 2, el sufrimiento que purifica la fe, que es parte del camino del cristiano. Número 3, la perseverancia en el amor de Cristo, porque la fe que es verdadera no solo es intelectual, sino que produce amor a Dios y a los hermanos. En eso se caracteriza la fe verdadera. No podemos decir que tenemos fe si no amamos a Dios y no nos amamos entre nosotros. Y número 4, la perseverancia en la fe y en el gozo de Cristo. Porque otra señal de la fe verdadera es que ninguna aflicción presente puede quitar el gozo de la fe en Cristo. Y finalmente, habla de la última etapa de la salvación, lo que él llama como el resultado de la fe. Por eso dice, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. Esta es la última etapa de la fe. La salvación o redención completa. Porque hoy somos salvos en fe, pero aún batallamos con la carnalidad nuestra o con la carnalidad de otros. Aún batallamos con aflicciones, aún batallamos con las presiones del mundo. Pero un día la salvación que tenemos será completa. Y esa salvación completa es el resultado de nuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro. Por esto, hermanos, veamos que aunque el apóstol les habló un mensaje difícil, el mensaje del sufrimiento, la iglesia fue llena de palabras de esperanza, de doctrina y de propósito. Y así debemos hablar nosotros cuando nos dirigimos a los demás. Primero debemos preguntarnos si amamos al Señor. Debemos estar con Él para oír su voz, para entender si le amamos, para entonces dirigirnos a los demás como ovejas del Señor, que son quizá nuestra familia. Nuestra forma de hablar debe procurar ser un pastoreo para ellos. También con nuestros hermanos en la fe o incluso con aquellos que el Señor va a salvar después. Debemos primeramente amar al Señor y amarlos a ellos para hablarles la verdad del Evangelio comunicada con amor. Y si esto es así, entonces nosotros podemos hablar en amor para que ellos adquieran esperanza, doctrina, propósito, paciencia, para que su fe sea purificada, al igual que la fe nuestra necesita ser purificada. Y quizá la pregunta del Señor para nosotros es la misma hoy. ¿Me amas? Antes de dirigirnos a otras personas, el Señor nos pregunta, ¿me amas? Entonces pastorea, entonces habla a los demás, porque vas a hablar bien, vas a hablar palabras de esperanza, de doctrina, de fe, de una corrección que es dada en amor. No es un regaño por regaño. No debemos sentirnos mejor que nadie. No debemos enaltecernos sobre nadie. Mejor debemos de hablar las buenas noticias del Evangelio, llenarlos de doctrina para que vean lo que está bien y lo que está mal, y para que vean que es necesario seguir y perseverar en Cristo a pesar de las aflicciones, y perseverar en gozo, porque la herencia
que el Señor ha preparado está cerca. Que el Señor ponga su amor en nosotros para que así hablemos a los que están a nuestro alrededor. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, te damos gracias por esas 3 preguntas que nuestro Señor le dijo a Pedro. Pedro, ¿me amas? Qué importante es amarte a ti antes de hablar a los demás y amarlos a ellos antes de dirigirnos, para que las palabras que hablemos sean llenas de gracia y de verdad, para que en ese amor compartamos la doctrina que trae gozo, que trae amor, que trae salvación, corrección, vida eterna, purificación del alma, para que podamos preparar a los demás para vivir su fe. Señor, quizá tú quieres que aprendamos a pastorear a todos los que pones alrededor nuestro, nuestra familia primeramente, pero quizás hay otros que no han sido salvos y podemos transmitirles el amor de Dios y la doctrina de Cristo. Ayúdanos, Padre. Pon en nosotros ese amor para que entonces podamos hablar a aquellos que están a nuestro alrededor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Lucho con las voces en mi mente, dicen nada soy. Me dicen mentiras que no me dejan oír tu voz. En cada momento me demuestras que no soy mi error. Recuérdame quién soy en ti, quiero escuchar tu voz. Dices que me amas tal y como soy. Dices que soy fuerte cuando débil soy, y al tropezar me levantarás. Dices que soy tuyo, que tu hijo soy, y creo en ti. Yo creo en ti. Lo que dices de mí, creo en ti. Lo único que importa ahora es lo que piensas tú de mí. Encontré mi identidad, encontré valor en ti. Dices que me amas tal y como soy. Dices que soy fuerte cuando débil soy, y al tropezar me levantarás. Dices que soy tuyo, que tu hijo soy, y creo en ti. Yo creo en ti. Lo que dices de mí, creo en ti. Todo lo que tengo y lo que soy lo rindo a tus pies.